En un pequeño y remoto pueblo tropical, entre las montañas cubiertas de neblina y el sonido constante del canto de los pájaros, existía una leyenda que había pasado de generación en generación. Los ancianos del lugar hablaban de un misterioso plátano dorado, una fruta mágica capaz de conceder un deseo a quien la encontrara. Los plátanos, que crecían en abundancia en esa región, eran el sustento de los aldeanos. Cada mañana, se despertaban temprano para trabajar en las plantaciones, cuidando con esmero las plantas que alimentaban a sus familias. Pero, a pesar de los años de cosecha, nadie había visto nunca el plátano dorado. Muchos decían que era solo un mito, una historia inventada para motivar a los jóvenes a trabajar más duro. Sin embargo, para Juan, un joven aventurero del pueblo, la leyenda del plátano dorado era más que una simple historia. Estaba convencido de que era real y decidió dedicar su vida a encontrarlo. Se adentraba cada día más profundo en la jungla, explorando áreas que nadie se atrevía a pisar. A menudo, volvía con las manos vacías, cubierto de tierra y hojas, pero nunca perdió la esperanza. Un día, mientras Juan cruzaba un río que serpenteaba a través de la selva, algo extraordinario sucedió. El agua, que normalmente era cristalina, comenzó a brillar con una luz dorada. Intrigado, siguió el brillo hasta una pequeña isla en el centro del río. En esa isla, escondida entre la vegetación, encontró un árbol solitario y viejo, con un solo racimo de plátanos colgando de él. Y ahí, en el centro del racimo, brillaba con una luz propia el plátano dorado. Juan, con el corazón acelerado, tomó la fruta con delicadeza. Sabía que este era su momento. La leyenda decía que solo se podía pedir un deseo, y que debía ser algo puro, algo que no solo beneficiara al que lo pedía, sino a todos. Con los ojos cerrados, Juan deseó que su pueblo, que había trabajado tan arduamente durante generaciones, nunca más sufriera hambre ni necesidad. Deseó que los campos fueran siempre fértiles y que los plátanos siguieran alimentando a sus familias por siempre. Al abrir los ojos, el plátano dorado desapareció en un destello de luz. Al volver al pueblo, Juan descubrió que algo increíble había sucedido, los campos de plátanos estaban más verdes y frondosos que nunca. Los árboles producían más fruta de la que jamás habían visto, y el pueblo, que antes luchaba por subsistir, ahora prosperaba. Los ancianos del pueblo, sorprendidos, comprendieron que la leyenda era real. Juan se convirtió en un héroe, pero siempre se mantuvo humilde, recordando que su deseo no era solo para él, sino para todos. Así, el pueblo vivió en abundancia, y la historia del plátano dorado se convirtió en algo más que una leyenda, se transformó en una historia de esperanza, generosidad y la importancia de pensar en los demás antes que en uno mismo. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el león del fuego. Seguramente has comido un plátano esta semana. Ya sabes, esa fruta amarilla que parece la solución perfecta para todo, desayuno, snack, e incluso para hacer deliciosos postres. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente los plátanos, por qué son tan buenos para ti, o cuántas formas diferentes hay de prepararlos? Hoy te traigo un vídeo que resolverá todas esas dudas. Desde su historia milenaria hasta recetas rápidas y curiosidades que seguro no sabías, este es el vídeo definitivo sobre los plátanos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenido lleno de sorpresas y datos que te encantarán. Empecemos. Cuando ves un plátano en el supermercado, probablemente pienses que siempre han sido así, grandes, dulces, fáciles de pelar. Pero nada más lejos de la realidad. La historia de los plátanos es tan antigua como fascinante. Esta fruta se originó hace unos 7000 años en el sudeste asiático, en lo que hoy conocemos como Papúa Nueva Guinea. Eso sí, en sus primeras versiones, los plátanos eran muy distintos, más pequeños y llenos de semillas. Nada apetecible. Con el tiempo, los comerciantes árabes los llevaron a África, donde se cultivaron durante siglos. Y luego, en el siglo XV, los colonizadores europeos los trajeron a América Latina. ¿Te imaginas? Sin los viajes de estos comerciantes y exploradores, quizás no tendríamos plátanos en nuestras mesas hoy. El plátano que más consumimos hoy es la variedad Cavendish, que representa más del 95% de los plátanos que se exportan. ¿Pero sabías que existen más de 1000 tipos diferentes de plátanos? Cada región tiene sus propias variedades, como los plátanos rojos o los pequeños plátanos de manzana. Es todo un mundo de sabores por descubrir. Beneficios para la salud. Los plátanos no solo son deliciosos,
también son una bomba de nutrientes. Vamos a empezar con el potasio. Esta fruta es famosa por ser una excelente fuente de potasio, un mineral que ayuda a mantener tu corazón fuerte y tu presión arterial estable. ¿Te sientes cansado o con calambres musculares? Come un plátano. Su potasio ayuda a combatir esos síntomas. Además, los plátanos contienen fibra, lo que los convierte en un excelente aliado para tu digestión. Si estás buscando mejorar tu salud intestinal o regular tu tránsito, un plátano al día puede hacer maravillas. Y si eres de los que les gusta entrenar, te encantará saber esto. Los plátanos son un snack perfecto antes del gimnasio. ¿Por qué? Porque son ricos en carbohidratos saludables, esos que te dan energía rápida sin causarte un pico de azúcar en sangre. Es la mejor opción para mantenerte activo sin caer en alimentos procesados. ¿Quién hubiera pensado que una fruta tan simple podría hacer tanto por ti? Recetas rápidas y deliciosas. Bien, ahora vamos a la parte divertida, recetas. Los plátanos no solo son excelentes para comer solos, también son súper versátiles en la cocina. Así que, si tienes plátanos maduros en casa, no los tires. Te mostraré 3 formas deliciosas y súper rápidas de aprovecharlos. Vamos a empezar con un smoothie. Este es un clásico, un plátano congelado, media taza de avena, una cucharada de mantequilla de maní y una taza de leche vegetal. Solo tienes que mezclar todo en la licuadora y listo. Obtendrás un smoothie cremoso, lleno de nutrientes y perfecto para el desayuno o para después de entrenar. Helado de plátano. ¿Quieres algo dulce pero sin culpa? Haz un helado de plátano. Simplemente corta un par de plátanos bien maduros, congélalos, y luego ponlos en la licuadora con una cucharadita de cacao en polvo. No necesitas nada más. El resultado es un helado súper cremoso y saludable. Y lo mejor es que no lleva azúcar añadida ni lácteos. Y, por último, el clásico pan de plátano. No podía faltar. Para esta receta necesitas 3 plátanos bien maduros. Los aplastas, los mezclas con un huevo, un poco de azúcar moreno, harina y un toque de vainilla. Lo metes al horno a 180 grados por unos 45 minutos. El olor en tu cocina será espectacular, y tendrás un pan suave y perfecto para acompañar el café. Curiosidades y datos sorprendentes. Ahora, vamos con algunas curiosidades que seguro no sabías sobre los plátanos. Primero, los plátanos no crecen en árboles. Lo que llamamos un árbol de plátano, en realidad es una planta gigante, y sus hojas pueden crecer hasta 9 metros de largo. Así que la próxima vez que veas uno, ya sabes que no es un árbol. Esta es sorprendente, los plátanos son en realidad bayas. Sí, lo escuchaste bien. Mientras que las fresas, que pensamos que son bayas, en realidad no lo son. La cáscara también es comestible. Aunque no estamos acostumbrados a comerla, en países como India, la cáscara de plátano se cocina y se usa en recetas tradicionales. Solo asegúrate de lavar bien la cáscara antes de probarlo. ¿Sabías que los plátanos son ligeramente radiactivos? Esto se debe a su contenido de potasio. Pero no te preocupes, tendrías que comer toneladas para que te afectara. Impacto ambiental de la producción de plátanos. Aunque el plátano parece una fruta inofensiva, su producción masiva tiene consecuencias para el planeta. El cultivo intensivo, especialmente de la variedad Cavendish, ha generado problemas ambientales serios. Muchas plantaciones de plátanos han contribuido a la deforestación, y el uso de pesticidas en grandes cantidades afecta tanto el suelo como los ríos cercanos. Pero no todo está perdido. Hoy en día, hay esfuerzos para cultivar plátanos de manera sostenible. Algunas certificaciones, como las de Comercio Justo, aseguran que los trabajadores reciban un salario justo y que las prácticas de cultivo sean responsables con el medio ambiente. Así que la próxima vez que compres plátanos, busca estas etiquetas. Tu elección puede hacer una gran diferencia. Y ahí lo tienes. Desde su historia fascinante, hasta recetas y datos curiosos, los plátanos son mucho más que una simple fruta. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te animes a probar algunas de las recetas que te compartí. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle like, compartirlo con tus amigos, y, por supuesto, suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda,
Haz de tu bienestar una prioridad, mereces sentirte bien todos los días. Un abrazo.